¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. Un gusto tenerlos nuevamente aquí. Hoy me acompaña Ruth Nieves, la arquitecta de emociones, la autora del libro Cree en ti, que se constituye en el primer gran éxito de la autopublicación en España y que hoy vuelve en una versión revisada y actualizada a las librerías a través de Editorial Planeta. Un gusto tenerte aquí, Ruth. Muchísimas gracias, Elga. Encantada. Ruth, con 35 años te sientes que no puedes seguir con tu vida tal como está y resuelves dejar tu carrera de arquitecta, tu familia y país en busca de respuestas. ¿Te diste cuenta de súbito que no eras feliz o de a pocos? ¿Qué era lo que realmente no funcionaba en tu vida? Bueno, fue un proceso, fueron muchos años de frustración, de sentirme vacía. En mi vida lo que peor iba eran las relaciones. Y entonces era lo que más frustración me generaba. Y entonces durante muchos años yo busqué la satisfacción o la realización en el trabajo. Dije, bueno, como mi vida personal no va bien, pues me volqué con mi trabajo. Pero una vez que ya o sea, que en el trabajo has conseguido lo máximo que puedes conseguir y ves que te sigues sintiendo igual de sola, igual de vacía, dices, algo tengo que hacer diferente. Y entonces tomé una decisión y había una serie de sueños que yo estaba aplazando a cuando yo tenga pareja, haré esto o lo otro o tal. Y entonces dije, bueno, voy a hacer estos sueños y ya llegará la pareja cuando tenga que llegar, pero voy a seguir mi vida. Y entonces, como en Madrid yo ya no veía, o sea, ya lo había intentado todo para ser feliz y no lo conseguí, dije, pues voy a hacer este sueño realidad, que era vivir en Centro Europa, viajar, aprender alemán. O sea que, detectado el problema, hubo un pequeño tiempo para pensar, ¿no?, de lo que ibas a hacer. Pero hubo un hecho realmente crucial que apurara tu decisión. ¿Qué fue lo que dijiste? Esto no puede ser más y voy a hacer lo que quiero. Bueno, antes de que yo me marchara, antes de que tomara esa decisión, yo pasé por una depresión, hubo un ginecólogo que corría un riesgo de contraer un cáncer, o sea, hay una serie de cosas que me dicen, por aquí no. Ya. O sea, algo tienes que cambiar, sobre todo cuando a mí me dijeron peligro cáncer, ahí es cuando me saltan todas las alarmas y empiezo a buscar otra forma de... O sea, estaba muy perdida, no sabía qué era lo que tenía que cambiar, pero sabía que algo tenía que cambiar y estuve trabajando durante años con un psicólogo, que es el que me ayudó primero a creer en mí profesionalmente y una vez que me ayudó a reconstruir mi autoestima profesional y yo ya estaba segura, ahí es cuando dije, me voy. O sea, cuando yo ya estaba fuerte a nivel, cuando empecé a creer en mí como arquitecta, es cuando digo, pues si he conseguido un buen trabajo aquí, pues conseguiré un buen trabajo donde sea. Y entonces ahí es cuando me siento segura, cuando me voy. Cuando te vas. Pero ¿por qué te vas tan lejos, Ruth, para reencontrarte? ¿No era posible ese trabajo espiritual sin marcar una distancia tan drástica? Era simplemente que yo tenía ese sueño. ¿Era tu sueño? Era un sueño, que a mí me llamaba mucho la zona de los Alpes, de la Selva Negra, y quería vivir en un entorno más natural. Y en mi caso, o sea, yo me fui por un sueño. Ahora lo podemos analizar, pero no es necesario irse tan lejos. Pero en mi caso, yo lo que siempre digo es, si tienes un sueño, hazlo, porque ese sueño te va a llevar a conectarte contigo. Y entonces, en mi caso, ese era mi sueño. Hay gente que se va a India, a Tailandia o a Sudamérica. O se encierra en su casa también, ¿no? O se va a ver un amanecer a la playa o un atardecer, porque lo importante, o sea, lo que sí que te ayuda a conectar contigo es la naturaleza. Y de alguna forma eso me llamaba mucho a mí, y en mi caso a mí me ayudó el distanciarme de la cultura, de las creencias, de las opiniones de los demás, de las expectativas, porque yo había vivido muchos años buscando la aprobación, el cariño, el reconocimiento fuera. Y entonces el alejarme a mí es lo que me ayuda a enfocarte en ti. Claro. Antes de iniciar tu búsqueda espiritual, ¿eras una persona que leyera sobre autoayuda o se interesara por temas de desarrollo personal? ¿Cómo podrías describir a la Ruth arquitecta que vivía en Alemania?
Pues a la Ruth que vivía en Alemania todavía no sabía lo que era el coaching y el crecimiento personal y no había leído nada de eso. Pero sí, por ejemplo, recuerdo que cuando estaba en Alemania pues me empecé a interesar por el programa Redes para la Ciencia del Duarte Punset y de Elsa. Y me empezaron a, o sea, y también tenía muy, porque yo en Alemania quería cambiar de profesión, pero no sabía a qué dedicarme. Yeah. Y entonces recuerdo que a mí lo que me apasionaba era el mundo de la mente, las emociones, pero no sabía que existía todos estos libros, Yeah. porque por aquel entonces todavía no tenían tanto auge ni tanta presencia y yo también estaba muy perdida. Pero me encantaba escribir y de hecho yo empecé a escribir por esa época, yo empecé a escribir un blog. Como una forma de terapia. Sí, me apetecía escribir, pero no sabía que me podía dedicar profesionalmente a eso. ¿Cómo transcurrió tu vida en la Selva Negra? ¿Tuviste algún maestro o gurú? ¿Cuánto tiempo demoró tu búsqueda? ¿Es verdad que hallaste todas las respuestas, Ruth? Sí. ¿Sí? O sea, todas las que necesitaba en ese momento. Luego siempre estamos aprendiendo. Claro. Pero en ese momento encontré las respuestas que me habían que llevaba buscando durante 20 años. Yeah. Y en Alemania yo lo que hice, lo primero fue aprender alemán y empezar una vida de cero, en un entorno diferente, con unos hábitos diferentes, donde se practica mucho deporte, estás en contacto con la naturaleza, bueno, es un idioma nuevo, que los idiomas nuevos te ayudan a pensar de una forma diferente. Y allí primero estuve estudiando alemán, luego me puse a buscar trabajo porque necesitaba comer. Sí. Y entonces no quería como arquitecta, pero era de lo único que tenía experiencia y volví a trabajar como arquitecta. Y al principio bien, porque era algo nuevo y yo lo que quería eran cosas nuevas, pero al cabo de un año, cuando ya he aprendido todo el vocabulario de la construcción, de la arquitectura en Alemania, los programas y tal, era como he vuelto al mismo punto de antes. Y ahí es cuando llegó un momento de incomodidad muy grande, porque si en Madrid había trabajado muy a gusto con jefes que me habían reconocido, un ambiente muy bueno, en Alemania yo fui a parar a un estudio con un jefe muy exigente. Y entonces eso es lo que provoca en mí esa rigidez o ese ambiente tan tenso es lo que provoca en mí que yo quiera cambiar. Y ahí es cuando leo el primer libro de crecimiento personal. Pero porque quería cambiar y era como otra vez a lo mismo, otra vez a repetir lo mismo, no. O sea, estaba cansada de cambiar de estudio de arquitectura. Sí. Y entonces ahí hice un parón, me fui a Iguazú. ¿Y estuviste con chamanes? ¿Estuviste con maestros de ese tipo? Nada. O sea, yo todavía no sabía nada. Pero en Iguazú sentí que si eso era posible, había muchas cosas más que eran posibles. O sea, fue como algo mágico, algo que no te sé explicar. Cuando volví me leí el libro y entonces cuando leo el primer libro de coaching y crecimiento personal es cuando veo, es que me puedo dedicar a esto, hay gente que se está dedicando a esto. Y porque yo antes creía que para cambiar de profesión con 37 años tenías que hacer otra carrera, que era lo que me habían enseñado a mí. Pero veo que hay máster, que hay cursos, que hay otra forma de aprender. Y entonces ahí es cuando se me abre el mundo, un mundo de posibilidades, y ahí cuando tengo claro qué quiero hacer es cuando busco a un mentor, a un coach que me ayude a realizar ese cambio en mi vida, porque yo no tenía ni idea de cómo hacerlo. Y ahí es cuando me encontré con Laín García Calvo en las redes sociales y vi que hacía sesiones online, entonces le pedí ayuda a él. Entonces él es el que da respuesta, el que verbaliza el que me da esas respuestas que yo llevaba tantos años buscando. Él es el que me explica las leyes universales, el proceso creativo de la mente, las leyes, cómo funciona el universo, qué relación hay entre lo que pensamos, sentimos y lo que vivimos. Y entonces ahí es cuando todo cobra sentido y empieza todo el cambio. ¿De qué manera enfocas lo aprendido? ¿Qué tiene de novedosa tu propuesta? ¿En qué difiere de lo que enseñan otros maestros coach de vida? La información es la misma para todos. Yo creo que lo único que cambia es la experiencia personal del autor, porque la vivencia de cada autor es única,
Y yo creo que al final la capacidad de llegar a las personas depende de cómo se trabaje a sí mismo el autor. O sea, al final todos los coaches, los autores, necesitamos hacer un trabajo personal con nosotros mismos, de honestidad, de integridad, y en la medida que nosotros vamos aprendiendo ese aprendizaje que transmitimos, ese aprendizaje se transmite con más fuerza. Es como limpiar una carretera para que pueda fluir la comunicación de corazón a corazón. Entonces, ¿en qué se diferencian mis libros de los demás? Pues que mis libros están escritos desde mi experiencia y doy la información como a mí me hubiera gustado recibirla. Entonces cuento los aprendizajes que a mí me han cambiado la vida, los que me hubiera gustado que me enseñaran en el colegio de pequeña, el poder de la mente, las emociones, del perdón, de la gratitud, el cómo poder resolver los problemas externos desde nuestro interior, desde la conciencia. Sí. ¿Cómo surge la idea de publicar un libro? ¿Antes habías escrito algo, quizá poesía, cuento, cuando no eras espiritual? Pues yo escribía de pequeña un diario, o sea, llevaba muchos años, que escribir era una forma de canalizar mis emociones, de encontrar la paz. Y me encantaba. Y precisamente cuando yo me fui a Alemania, que estuve pensando, ¿qué es lo que me gustaría hacer? Me acuerdo que en una conversación con una amiga le dije, es que a mí lo que me encantaría sería escribir en algún periódico, en alguna revista, porque lo de escribir un libro no me veía, pensaba que tenía que estudiar otra carrera para escribir un libro. Y entonces esta amiga me dijo, Ruth, pues si te gusta escribir, empieza escribiendo un blog. Y entonces ese ejercicio para mí fue muy bueno porque fue la primera vez que me atreví a compartir en público lo que escribía, porque antes entonces había escrito para mí. De hecho el blog existe todavía, que se llama Cartas desde Friburgo. Yeah. Y entonces ahí hablo de mis procesos, de mis aprendizajes personales. ¿Quién te ayudó en esa autopublicación? Porque hay que aclarar que tú ya llevas publicados 3 libros exitosos de manera independiente. Y justamente Creo en ti es el primero que escribiste y que hoy publica actualizada la editorial Planeta. A ver, cuéntame cómo fue esa aventura. Pues Laín, que era con el que yo había realizado sesiones al principio, es al que yo le pedí que me ayudara. Yo fui, aparte de las sesiones, fui a sus seminarios y él fue el que me dijo, si quieres escribir un libro, no tienes que, puedes hacerlo tú sola. Y entonces él había autopublicado y autoeditado ya libros suyos, y entonces él me enseña, él es el que me enseña marketing y cómo hacer ese proceso. Que ahí está, eso es lo que hizo que este proceso fuera fácil, y era que en todo momento yo pedí ayuda a una persona que sabía cómo conseguirlo, que es una de las cosas que enseña él también. Creo en ti vendió 50.000 ejemplares y se convirtió en el primer gran fenómeno de la autoedición surgido en España. ¿Cuál fue la estrategia que aplicaste para conseguirlo, Ruth? ¿Cómo se acercaron los lectores? ¿Qué vieron en ti? Lo que más trabaja, yo creo que la principal diferencia entre lo que hice yo y lo que marca la diferencia, creo que es el trabajo interior, que es lo que enseño en los libros. Que si tú tienes, por muy bien que hagas el trabajo de marketing, de promoción, de edición, de cuidar la imagen de la portada, el diseño, por mucho que te curres eso, si tú no crees en ti y no crees en el éxito de ese libro, o tienes miedo al éxito, eso no va a prosperar. Porque una de las grandes enseñanzas que a mí me ha enseñado Cree en ti es que si tú tienes un miedo la gente no es consciente es consciente del miedo al fracaso, pero no del miedo al éxito. Y entonces yo la pregunta que siempre hago cuando alguien no consigue lo que quiere es ¿por qué no lo quieres? ¿Qué temes que suceda si consigues eso? Porque siempre hay un miedo. El bloqueo, cuando algo no sucede fácilmente en tu vida es porque hay un bloqueo interno. Entonces yo me he trabajado mucho a nivel interno. Yo todos los días dedico una media de 2 horas para mí,
para mi yoga, meditaciones, gestión emocional. O sea, hay un trabajo interno, hay un trabajo de cambio de creencias a nivel subconsciente, que es lo que permite que luego las acciones den fruto más fácilmente. Entonces, eso es lo que yo considero que es lo que ayuda a que el trabajo externo sea más fácil. Pasaste de construir edificios a ser la arquitecta asesora que da consejos para que otros se reconstruyan a sí mismos, Ruth. ¿Tus lectores y seguidores te ven como la arquitecta de emociones? ¿Tú te ves así? Sí. Sí, porque soy arquitecta, o sea, sigo siendo arquitecta, sí. Y lo único que ahora la estructura la forman los pensamientos, sí, y las emociones. Entonces, si tú tienes un sueño, ya sea disfrutar de una relación de pareja, de la maternidad, de un viaje, de emprender un proyecto, o dirigir una empresa, o hacer una película, tú tienes que adquirir necesitas adquirir un determinado sistema de pensamiento. Entonces, el sistema de pensamiento, o sea, ese conjunto de creencias, de ideas que necesitas para poder llevar a cabo ese sueño, es como la estructura de un edificio. Para que se levante un edificio necesitas una estructura, y no es lo mismo, no piensan igual un funcionario que trabaja en la administración que el director de una empresa, piensan diferente. Entonces, para mí las ideas son pilares. Y las emociones, o sea, las ideas y las emociones son la estructura de ese edificio, de ese sueño. E imagino que logrado el cambio tienes que también mantener ese edificio emocional, ¿no? Estar constantemente retándote o dándote una serie de metas, ¿no? Yo creo que no hace falta retarse a uno mismo, sino simplemente escuchar al corazón, que en el corazón es donde yo siento que están los sueños, y entonces se trata de caminar o de vivir siempre con el objetivo de ir haciendo tu sueño realidad y siendo feliz y disfrutando del proceso y de cada día. Entonces, yo creo que no hay que ponerse objetivos, los objetivos están ya. Hay que decir, los tenemos dentro. Simplemente hay que conectar contigo. ¿Qué te cuentan o comparten contigo tus cerca de 500.000 de seguidores en las redes sociales? ¿De qué adolece esa gente que ve en ti un ejemplo de que se puede ser otro o cambiar de vida, Ruth? Pues me hablan de todo. O sea, veo que hay, por un lado, a mí me escriben muchas personas que desean un cambio de trabajo, un cambio de vida, que están trabajando en algo que no les gusta, y les da miedo ese salto, porque efectivamente no nos han preparado para dar ese salto. Entonces, ese salto es un proceso. Entonces, muchas personas me escriben con esa necesidad de: no me llena mi trabajo, me gustaría hacer otra cosa, pero no sé cómo hacer ese cambio. ¿Es más lo profesional, Ruth? ¿Se debe a trabajo, a estudio, siempre esas preocupaciones de la gente? Hombre, nos han programado para trabajar para otros, para tener un trabajo seguro, no para ser líderes. Entonces hay unas carencias educativas, y entonces hay una carencia. Y luego, por otro lado, también me escriben mucho pues con problemas de relaciones, de personas que no consiguen, que han sufrido una separación o una ruptura, o se sienten traicionados o heridos emocionalmente, les cuesta confiar. Entonces, claro, tú, por mucho que quieras encontrar un novio o una novia maravillosa, si tienes miedo a que te sean infiel o a que te engañen o que te abandonen, hasta que no superas lo anterior, no te abres a que algo nuevo llegue algo nuevo. Entonces, bueno, y también me vienen personas con miedos, con inseguridades, un poco de todo. Sí, un poco de todo. Sí. ¿Cuál es el perfil de gente que te sigue? ¿Son jóvenes o mayores, hombres, mujeres? Pues la mayoría, hay más mujeres que hombres. Sí. Y
y suelen estar entre, la mayoría entre los 25 y los 50. Gente joven. Sí. Gente que todavía quiere tener alguna oportunidad en la vida, ¿no? Sí. Aclaras que Cree en ti no es un libro de autoayuda, sino de empoderamiento. ¿Se trata de ser otro o de desarrollar lo que ya tenemos, Ruth? Muchos dicen que ya somos perfectos tal y como somos. Sí, se trata de ser tú mismo. O sea, lo único que tenemos dones, tenemos talentos, que los tenemos muy escondidos debajo de miedos, de inseguridades, y tú a lo mejor puedes ser un gran orador o un gran cantante o una gran bailarina, pero si a ti de pequeño, por ejemplo, sucedió algo en la clase y tus compañeros se rieron de ti o alguien te ridiculizó en la infancia, pues y desarrollar esa persona, ese niño, esa niña desarrolló la vergüenza, puede ser muy bailarín, cantar muy bien o tener unos grandes dones de comunicación, pero hasta que no supera esa vergüenza, ese momento que le bloqueó, no puede desarrollar ese don, pero los dones están dentro y yo me los imagino como bombillas que tenemos dentro y que simplemente hay que apretar un interruptor, hay que encenderlas, hay que conectarlas. Sí. No es que nacemos con mala suerte, a veces nos autosaboteamos, Ruth, y en eso tienen que ver los patrones de conducta, lo que nos enseñaron en casa. Las creencias nos hacen mucho daño, ¿no? Sí, porque las creencias son las ideas que nos... hay creencias que yo las llamo que te potencian y hay otras que te limitan. Y entonces de pequeños grabamos ahora cuando somos adultos, cuando alguien nos dice algo, nosotros tenemos la capacidad de discernir, esto me lo creo, esto no me lo creo, esto lo cojo, esto no lo cojo. Sí. Pero de pequeños nos lo tragamos todo, entonces si los niños que pequeños escucharon que el dinero es difícil de ganar, que corrompe a las personas o que el poder corrompe a las personas, que los hombres son infieles, que las mujeres son infieles, todo eso que escuchamos de pequeño, la mente lo asume como una verdad absoluta. Sí. Y eso condiciona toda una vida hasta que tú te das cuenta de que un pensamiento está generando una realidad en tu vida y mientras tú no cambias ese pensamiento, esa realidad no va a cambiar. Por otro lado, no estamos condenados por la genética, dices. Es un error pensar que porque tengo una madre depresiva o mi padre es diabético, yo también lo seré. Las emociones nos pueden matar de a pocos o de golpe, Ruth. No estamos condenados por la genética y de hecho todo el trabajo que yo realizo, en todo el trabajo de investigación que yo he realizado en mi vida estos años, pues he leído que hay autores que te dicen es posible cambiar la genética a través del trabajo emocional, del cambio de creencias y yo lo he experimentado en mí que hay cosas que el ADN cambia. Cuando tú cambias tus hábitos emocionales y tu forma de pensar, el ADN se transforma también. Entonces esto es inmensamente transformador. Entonces todo se puede cambiar y todo se puede, yo creo que hay, que podemos, que hay muchas más posibilidades. Sí, pero depende de una toma de decisión, ¿no? De detectar el problema antes, ¿no? Completamente, depende de la persona, de su actitud, de su elección, de su decisión, de lo que crea, de lo que se comprometa. Y de su voluntad. De su voluntad. Porque podemos iniciar el camino y luego retirarnos, ¿no? Al primer fracaso, irnos. Claro. En tu libro nos recomiendas confiar en nuestra intuición. ¿Cómo evitamos confundirla con la voz de nuestro ego? Pues hay dos formas. Lo principal es cómo te sientes. Si un pensamiento o una voz te transmite paz, es que viene del alma, del corazón, del maestro de interno, la intuición, del guía interior, como lo quieras llamar. Sí. Y si un pensamiento o esa voz no te transmite paz, sino que te transmite miedo, inseguridad, dolor, entonces es que viene del ego.
y también por las palabras, sí, porque el ego culpa, el ego siempre trata de defenderse, de atacar, de culpar a otros, te compara, te hace daño. Y en cambio el guía interior te habla desde el amor, desde el respeto, desde la libertad. De hecho el ego utiliza muchas más palabras para convencerte, en cambio el guía interior lo dice una vez, te lo dice muy claro y suelen ser mensajes cortos. Y una vez. Sí, te lo dice una vez. Que se da y punto. Sí. Si necesitas que te lo recuerde, en otro momento te lo va a recordar, pero no machaca, no martillea ahí. Sí. Danos 3 consejos para comenzar a amarnos, dejar de ser dependientes emocionales y vencer el miedo a ser uno mismo. Lo primero que aconsejo es pasa tiempo contigo mismo. O sea, dedica un tiempo de calidad para ti, para leer algo que te enriquezca, para hacer esas cosas que te gustan, que puede ser ir a darte un paseo por la playa, por el bosque, en un parque, algo que te reconforte el alma, algo que te guste. Y el siguiente consejo es escúchate. O sea, escúchate cómo te hablas, cómo hablas a otros, qué palabras son las que utilizas habitualmente, y porque una de las cosas que más daño nos hacen son nuestra propia crítica interna y nuestra forma de hablarnos. Y entonces escúchate y cambia esas palabras en las que de desprecio, de crítica, por otras que sean amorosas, cariñosas hacia ti, y ponte delante de un espejo cada día y dedica 5 minutos a elogiarte y a decirte lo que necesitas oír. Porque todos en algún momento pensamos, me gustaría que me dijeran esto o lo otro, tal. Y lo buscamos en los demás. Claro, pues eso que necesitas, pregúntate, ¿qué es lo que necesito que me digan los demás hoy? Por ejemplo, yo antes una de las cosas que siempre quería que me dijeran es, tranquila, todo va a ir bien. Y entonces, eso que necesitas, o eres maravillosa, eres preciosa, eres un amor, eres increíble. Todo eso que necesites que te digan los demás, todos los días te plantas 5 minutos delante del espejo y te lo dicen mirándote a los ojos. Y si encima te pones una canción que te encante y la bailas, pues ya ese ejercicio tan sencillo es súper empoderador porque te conecta contigo. Con tu esencia. Con tu esencia, nuestra esencia es alegría. Y es felicidad y es paz. Eso es. Ruth, ha sido un placer conversar contigo. No te deseo éxito porque ya lo tienes, así es que supongo que nos encontraremos en el camino y como dicen en Ho'oponopono, lo siento, perdón, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Gracias, Elga. La arquitecta de emociones Ruth Nieves nos ha dicho la importancia de aprender a gestionar nuestras emociones y esto solamente es posible teniendo un mayor conocimiento del funcionamiento de nuestra mente. Espero que les haya gustado el programa, más entrevistas en mi blog y a través, por supuesto, del canal de YouTube. Soy Elga Arreategui, nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas.